Bienvenidos amigos a los emocionantes descubrimientos de Sodoma y Gomorra, el Arca de Noé, el cruce del Mar Rojo, el Monte Sinaí y el Arca de la Alianza, todos ellos encontrados por el fallecido Ron Wyatt, un siervo fiel del Señor trabajando en este tesoro durante 22 años. Amigos, estamos viviendo un tiempo especial, un tiempo del fin donde Dios está preparando una natural manifestación de su revelación que mostrará al mundo lo que realmente es su verdad. El mundo ha crecido con los sistemas de creencias falsas. Ellos necesitan esta información para volverse hacia el camino correcto. Percibimos en estos descubrimientos una sensación de juicio. En el diluvio, en Sodoma y Gomorra, en el cruce del Mar Rojo, los malvados fueron destruidos, pero al mismo tiempo los justos se salvaron. Y a continuación, en el Monte Sinaí, los 10 mandamientos fueron transmitidos y colocados dentro del Arca de la Alianza. La misma ley por la que usted y yo seremos juzgados, pero con el Espíritu Santo usted y yo podemos ser victoriosos. Amigos, espero que disfruten el descubrimiento del tesoro de Dios. Durante muchos años hemos estado guardando nuestros centavos y orando por los misioneros, y esto es apropiado. Los misioneros han hecho un trabajo maravilloso a través de los años. Sin embargo, usted y yo estamos en la última generación en este planeta. No creo que necesite entrar en explicaciones de esto con ustedes, amigos. Y va a haber una diferencia entre lo que Dios espera de nosotros y lo que espera de aquellos que vivieron antes de esta generación. Se dice que fue una época de ignorancia que Dios pasó por alto. Pero ahora Él llama a todos al arrepentimiento. La Biblia dice que cuando Cristo venga le veremos y seremos semejantes a Él, o que le veremos tal como Él es. Y mi comprensión de la Escritura es que si nos enfrentamos cara a cara con Dios y no estamos sin pecado, estaremos muertos por el brillo de ese encuentro. Hoy en día hay un sentimiento muy popular circulando en el planeta Tierra. Y la gente no lo dice con muchas palabras, pero se da a entender con mucha fuerza. Es decir, que si usted da su corazón verbalmente al Señor, puede confiar su cuenta bancaria a cierto evangelista de televisión, pues el resto de su cuerpo le pertenece a usted para hacer lo que quiera hacer. Y a propósito, usted irá al cielo. Ahora esto es bastante popular, pero amigos, es mortal. No es verdad, porque Dios nos dice que seamos perfectos como Él es perfecto. Y Él ha prometido que nos ayudará a hacer esto. Si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y nos limpia. Ahora bien, antes de entrar en el video me gustaría decir solo esto. Hay 6 billones de personas en este planeta, poco más o menos. La gente está muriendo, naciendo y muriendo, a un ritmo mucho más rápido de lo que han sido alcanzados con nuestros métodos actuales. Sin embargo, Dios va a iluminar toda la tierra con la verdad antes de que Cristo venga. Así, algo más eficaz tiene que salir a escena. No hay nada más simple que mostrar y contar, pero no hay nada más eficaz. De todas las cosas que se dicen hoy en día, la gente necesita desesperadamente poder ver algo. Y por eso Dios ha traído todas estas cosas a la luz. Hay un montón de gente que pregunta, Ron, ¿por qué crees que Dios te eligió para este trabajo? Y es muy simple y muy escritural. Él usa las cosas simples de esta tierra y Él me ha permitido el privilegio de encontrar y documentar más cosas de lo que jamás hubiera soñado. Mi mayor aspiración era encontrar y probar o documentar el Arca de Noé, y todo lo demás simplemente se acumuló. Y yo estoy constantemente con la piel de gallina. Pero estoy muy agradecido por el privilegio y por la razón de que Dios haya permitido hacer esto a una persona.
es que la naturaleza humana es tal que si una persona diferente encuentra cada uno de los diferentes lugares, habríamos sido tentados a pensar que fue hecho por la inteligencia humana. Que una persona encuentre todo esto es totalmente imposible. En 10 cursos de vida es todavía imposible. Y por eso es que Dios quiere que cada uno sepa que es algo que está haciendo Él mismo. Ahora bien, ¿es eficaz este video? Sí, es efectivo. En Dinamarca el año pasado yo estaba dando una presentación y un caballero en la audiencia me invitó a su casa después de la reunión y se estaba haciendo muy tarde y yo viajaba mucho y estaba muy cansado. Yo habría disfrutado mucho declinar esa invitación, pero dijo que había algunas preguntas. Así que fui a su casa, sirvieron un té de hierbas que después de tomar un poco, me hizo sentir bien la garganta después de tanto hablar. Era su esposa la que tenía las preguntas y fuimos capaces de satisfacerla básicamente en el sentido de que se trataba de la realidad. Y así en ese momento este caballero dijo, quiero compartir una experiencia que hemos tenido recientemente. Dijo, estoy en un grupo que imprime miles de Biblias y las llevamos a los países postcomunistas, quienes las tiran a la basura. Y dijo, muchas personas rechazan las Biblias. No quieren estas Biblias porque se les ha enseñado que se trata de ficción. Y dijo, así que decidí probar algo nuevo. Imprimimos un gran cargamento de Biblias para la República Checa en su idioma. Fuimos allá, alquilamos una gran sala y con sus recursos económicos creo que pagó un par de cientos de dólares para los asientos de muchos miles de personas. Y dijo que se llenó. Su anuncio decía que iban a mostrar videos gratis y a regalar Biblias. Y así lo dijo. Eran como 14,000 personas ahí aproximadamente, porque el lugar estaba abarrotado y había gente de pie alrededor de las paredes. Cuando entraron por la puerta se les ofreció una Biblia. Dijo que decían, no gracias, eso es ficción y venimos a ver un video. Bueno, tú y yo tenemos televisión y toda suerte de cosas. Cuando yo era niño recuerdo que yo recorrería cualquier distancia y haría cualquier cosa para llegar a ver cualquier clase de película porque era una novedad y creo que esta gente sentía lo mismo. Ellos dijeron, estamos aquí para ver el video. Así que mostró el video que ustedes van a ver y lo tradujo a su idioma. Dijo que tan pronto como terminó el video, toda esa gente se levantó y corrió hacia las Biblias. Así, en cuestión de 1:20 o 1:30 que permite la interpretación, imagínese, esta gente había dado un giro en su mente de 180 grados, de creer que la Biblia era ficción a creer que era la palabra de Dios. Así que es efectivo, amigos, no solo en la República Checa, es efectivo en todas partes donde se está utilizando. Las únicas personas que conozco que no están compartiendo esto con amigos y familiares son las que permiten que alguna persona educada les diga que es una falsificación. Y su lógica es de esta manera. Cualquiera sabe que una sola persona no podía haber encontrado todas estas cosas. Por lo tanto, no puede ser cierto. Así que no pierdas el tiempo en ir a ver. Y mucha gente escucha eso. Sin embargo, muchos no lo hacen y los que vienen a verlo por sí mismos se van convencidos. La sangre de Cristo sobre el propiciatorio es el corazón y el alma del plan de salvación. No hay nada más profundo que eso. Y así Dios está sacando todo esto a la luz hoy para que podamos conocer la verdad. Y eso pueda fortalecer nuestra fe, nuestra utilidad como testigos de Dios y tengamos cosas que mostrar a aquellos que han creído en otras cosas como los musulmanes, los hindúes, los budistas.
Esas personas creen lo que se les ha enseñado tan sinceramente como usted y yo creemos lo que se nos ha enseñado. Pero Dios tiene un propósito para llegar a esas personas y para hacerlo muy rápidamente. Ahora la Biblia sigue un patrón, o Dios sigue un patrón en su palabra inspirada. Amós 3:7 nos dice, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, en el Antiguo Testamento las profecías son dadas y el Nuevo Testamento registra que éstas sí sucedían. Ahora, algo tan importante como la sangre de Cristo sobre el propiciatorio, creo honestamente que podamos esperar que fuera anunciado en las Escrituras del Antiguo Testamento, ¿no lo cree? ¿Dónde está esa predicción? Para aquellos de ustedes que les gustaría notarlo, y espero que sean todos ustedes, o al menos uno por familia. En el capítulo 9 de Daniel, versículo 24, básicamente se dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, y añade, para poner fin al pecado. En otras palabras, todo iba a ser terminado en 70 semanas, y la última cosa en este versículo dice, y para ungir al Santo de los Santos. No he oído hablar mucho en los sermones sobre la última parte del versículo. Por lo general se menciona, dicen que probablemente quería decir o tenía que ver con el bautismo de Cristo en el Jordán, cuando el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Sin embargo, Cristo enseñó que Él es uno de los tres seres más sagrados del universo. Él no es el Santo de los Santos. Ese término o la etiqueta se ha reservado para el propiciatorio en el Arca del Pacto. La razón por la que este lugar se llama santo es porque es el lugar que guarda el asiento de la misericordia. Y así que ungir al santo significa que este asiento de la misericordia sería ungido. Ahora, muchas mezclas de aceite de la unción se utilizaron a lo largo de los años. En la historia reciente, un arqueólogo de la Universidad Hebrea encontró una vasija de aceite de la unción en una cueva cerca de Qumran y están tratando de reproducir esto, averiguar cuáles fueron los ingredientes. Sin embargo, no hay virtud en la unción de aceite, ninguna en absoluto, sino hay virtud en la sangre de Cristo que está representada en el aceite de la unción. Así que, amigos, creo que si nos fijamos en la última parte de Daniel 9:24, con cuidado y en oración, vamos a ver que era una profecía de que la sangre de Jesús estaría en el asiento de la misericordia durante esas 70 semanas. ¿Hay escrituras en el Nuevo Testamento que indican que esto sucedió? Veamos en 1 de Juan 5, 7, 8 y 9. En el versículo 7 se dice que hay tres que dan testimonio o llevan un registro en el cielo: Dios el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. En el versículo 8 dice que hay tres que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Ahora bien, esto fue escrito muchos años después de la muerte de Cristo. Pero Pablo dijo que hay tres que dan testimonio en la tierra. En otras palabras, estaban allí en ese momento cuando todo el mundo se había olvidado, básicamente, del acto físico de la crucifixión. Ahora bien,
Este es un versículo extremadamente importante. En el versículo 9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Este es el testimonio que el Padre da de su Hijo, el Espíritu, el agua y la sangre. Y dice, estos tres concuerdan. Ahora, en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El testimonio de Dios, el Espíritu, el agua y la sangre, la prueba del testimonio, es la prueba que se dará a su debido tiempo. Amigos, usted y yo vivimos en el momento de la historia que este versículo está señalando, cuando el testimonio de Dios de lo que su Hijo hizo por nosotros será manifestado. Ahora todavía no hemos tenido el privilegio de mostrar todo esto aún a cada uno. Dios está preparando a un pueblo para dar un último mensaje al mundo. Cuando las tablas de piedra sean presentadas al mundo, todo esto se dará a conocer en las noticias. Un claro y buen video del Arca de la Alianza y los otros muebles del Templo de Salomón serán mostrados. Y miles y probablemente millones de personas se estarán preguntando, ¿qué significa todo esto? ¿Qué es esto? Dios está preparando a aquellos que Él pueda enviar a estas personas para responder esas preguntas. Él te está preparando a ti y a mí hoy para responder a las preguntas de esas personas. Cuando eso ocurra, la obra de Dios será terminada muy rápidamente. Usted y yo podemos ser participantes o usted y yo podemos quedarnos atrás. En fin, Dios está sacando todas estas cosas a la luz para que tú y yo las usemos. Y su Espíritu se derramará sin medida en estos últimos días. Y el poder del Espíritu Santo podrá convencer a la gente muy rápida y muy profundamente. He dado estudios bíblicos, he participado en servicios de evangelización y ha sido un placer hacerlo. Y estoy seguro de que ustedes han hecho las mismas cosas. Sin embargo, estos son tratados largos y prolongados que pueden tomar meses para que la gente se convenza de la verdad. He encontrado por experiencia que después de mostrar este video a las personas, independientemente del fondo religioso que haya, puedo compartir con ellos la necesidad de obedecer los 10 mandamientos de Dios. Puedo compartir con ellos el conocimiento de los alimentos puros e impuros. Puedo compartir con ellos la información sobre el estado de la muerte. Es asombroso cómo el Espíritu Santo abre las mentes y los corazones para recibir la verdad. También es sorprendente la rapidez con que entienden, porque he estudiado con la gente y parece que la Biblia es tan clara, sin embargo, no pueden comprenderla. Hay una razón para ello. La Biblia dice, no por fuerza ni poder, mas con mi espíritu, dice el Señor. Dios puede alcanzar y salvar a todos aquellos que están abiertos a recibir el Espíritu Santo.
Si ellos no están abiertos a esto, no importa cuáles sean sus antecedentes, no importa qué nivel intelectual tengan, nunca la comprenderán. Usted y yo tenemos un trabajo que hacer hoy para Dios. Hay personas que nos rodean y se perderán, y Dios no puede usarlo a usted y a mí para llegar a ellos. Y esto es un pensamiento horrible. Lo que usted y yo tenemos que orar, y por favor recuerde esto si se le olvida todo lo demás, no solo orar por sí mismo y su familia, como yo lo hice durante años, y luché y no tuve éxito con una vida cristiana. Le pedí a Dios que pusiera una carga por las almas en mí. Mis oraciones cambiaron, mi vida cambió. Ya no ruego por mí mismo, que pueda ser cambiado. Todavía oro por mi familia, por supuesto. Pero esto es lo que le pedí a Dios, que por favor me ayudara a entender o descubrir y entender y recordar y ser capaz de compartir en un modo humilde y cuidadoso para ayudar a alguien a ir al cielo que no llegaría de otro modo. Y pido en el nombre y la sangre de Jesús. Y pido también que no permita que nadie se pierda, que Él puede usarme de cualquier manera para ayudarlos a venir a Él y ser salvos. Amigos, les recomiendo que su oración mire hacia el exterior, no mire hacia adentro, porque si miramos hacia el interior nos perderemos. Solo buscando a Dios y buscando las almas perdidas es que usted y yo podemos ser salvos y venimos a reflejar el carácter perfecto de Dios. ¿Qué se cumple con la sangre de Cristo derramada por nosotros sobre el propiciatorio? Isaías 26:19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Se trata de una profecía que Cristo hizo por medio del profeta Isaías. La paga del pecado es muerte. La muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Cada hombre, mujer y niño que ha vivido en esta tierra fue objeto de una sentencia de muerte ineludible. Antes de que Cristo se ofreciera a tomar esa sentencia de muerte sobre sí mismo, los que vivieron bajo el sistema de sacrificio de sangre esperaban en esta redención que Cristo traería. En el momento en que su sangre estuvo sobre el propiciatorio se cumplían todos los tipos y sombras del sistema de sacrificio de sangre. Y el resultado fue que tú y yo tenemos una oportunidad de ganar la vida eterna con un Dios amoroso que hace todo lo posible que un Dios de toda sabiduría, de todo poder y todo amor puede obrar para salvarte a ti y a mí y a los que nos rodean. Por lo tanto, donde no había esperanza, la vida surgió. La sangre de Cristo estaba sobre el asiento de la misericordia. La profecía, tus muertos vivirán, en el Antiguo Testamento, el cumplimiento en Mateo 27, 50 a 53 dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló,
y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esto muestra que Dios aceptó el sacrificio de Cristo. Y Cristo sacó del sepulcro a muchos que habían muerto creyendo que Él iba a llegar, e hizo por ellos justo lo que Él había hecho. Usted y yo podemos mirar hacia atrás en la fe, sabiendo que Él hizo esto. Y Dios está proveyendo esto. Muéstrenlo y cuéntenlo, amigos, para que podamos compartirlo con otros y puedan llegar a creer rápidamente. Hay demasiadas mentiras dando vueltas, fábulas con las que Satanás logró engañar a 1/3 de los ángeles. Pero Dios salvará a todos aquellos que aman la verdad. Pero Él dice esto: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Segunda de Tesalonicenses 2, 10 y 11. Así que, amigos, usted y yo podemos seguir conociendo a Dios y ser usados por Él para salvar las almas. O vamos a ser engañados. No hay otro camino. Así que lo que les recomiendo a ustedes es que aprovechen lo que Dios ha provisto para usar al terminar su obra. Dios ha vaciado el cielo para nosotros. Y Él ha demostrado su amor más allá de cualquier duda. Y es hora de que nosotros respondamos. Nunca he hecho un llamado al altar como tal, pero yo les pido, amigos, que en la tranquilidad de su hogar o en su coche de camino a casa, que simplemente declaren su agradecimiento a su Padre Celestial por lo que Él ha hecho. Y le pidan que les tome y los use para ayudar a otros a encontrarlo y ser salvos. Ahora bien, si tienen preguntas, intentaremos responderlas. En el fondo creo que alguien levantó primero la mano y usted es el siguiente. Sí. Ron, cuando se tomó una foto del arca no salió. La primera pregunta es, ¿ha tenido alguna vez una foto que sí haya salido del Arca de la Alianza? Tenemos buenas fotos que mostraremos cuando se nos permita poner las tablas de piedra en la pantalla. Espero que esto ocurra este año. La razón por la que no se me permitió obtener una buena imagen entonces, o al menos es lo que yo entiendo, es que yo habría salido de ese agujero y habría estado gritando a todo lo que da mi voz, a todo aquel que me hubiera escuchado y mostrándoles una imagen del Arca del Pacto. El efecto no habría sido lo que Dios quería, así que Él simplemente me impidió obtener una buena imagen. Pero en un futuro próximo usted podrá ir personalmente a ver estas tablas de piedra donde Dios escribió su ley con su propio dedo. Si usted está dispuesto a viajar un poco de distancia para hacerlo, usted será capaz de ver el Arca de la Alianza, la mesa de los panes, los candeleros, el altar de oro del incienso, el incensario de oro, algunos artículos dedicados, y así verá la sangre de Cristo sobre el propiciatorio. La siguiente pregunta es, si el Señor protege el arca todavía, ¿cualquiera puede tocarla en este momento? No creo que cualquiera pueda tocarla. Creo que solo si sus motivos son los que Dios le ha dado. Usted sabe que no hay nada bueno en nosotros. No tenemos buenos motivos a menos que Dios nos los dé. Por supuesto, tenemos que estar dispuestos a recibir de Dios. Si oramos,
y le pedimos que nos perdone y limpie de todo pecado conocido, el pecado y los pecados desconocidos, porque nuestra justicia es como trapo de inmundicia, lo que significa que participamos y permitimos cosas que Dios no permite en su universo sin pecado. Si lo hacemos en el nombre y la sangre de Jesús, entonces cualquiera aquí la puede tocar. Por supuesto que sabemos que primero debemos saber que estamos haciendo lo que Dios quiere hacer. Sin embargo, siendo un levita y de la línea de Leví, no garantiza la seguridad de los que la toquen, como se ilustra cuando David estaba trasladando el arca y Usa extendió su mano para estabilizarla y murió. 6 levitas siguieron el rastro para traer el arca de la alianza fuera del lugar donde la encontré y ponerla en un lugar más seguro en el que se iba a mantener hasta que pudieran construir un templo y ponerla ahí y comenzar de nuevo los sacrificios de sangre. Esos hombres no llegaron a la cámara. Todos ellos murieron de una hemorragia cerebral masiva. Así que no es seguro a menos que los motivos sean puros y no tiene nada que ver con su línea de sangre. Pregunta, ¿dónde se encuentra? No estoy autorizado para dar la localización exacta, pero voy a decir que el Arca de la Alianza está exactamente donde la encontré. ¿La ha tocado? Bueno, saqué las tablas de piedra fuera de ella y al hacerlo la toqué. No me gusta tener esto en secreto, pero Dios tiene un propósito en cómo Él va a hacer las cosas. Cuando la encontré o la estaba buscando, no me imaginaba que no la sacaría a la luz al minuto que la encontré. Pero las circunstancias eran que no podía. A través de 90 pies, a través de un pequeño espacio del arrastre alrededor de debajo de la tierra, a unos 45 pies de profundidad, pero a 90 pies de distancia de la forma en que había entrado. Además, le debía al hotel $300 que no tenía. Me senté y lloré quejándome con Dios porque no podía sacarla, que Él me había prometido que podía. Bueno, no fue su error, era el mío, debido a que la señal que había pedido era que yo la encontraría. Era mi propia conclusión que la sacaría al minuto de encontrarla. Y de todas maneras, creemos que hemos proporcionado evidencia más que adecuada de los otros descubrimientos. Dios tiene un propósito para ocultar esto hasta su tiempo, hasta que Él esté listo. Hay un montón de gente hoy en la televisión y otros lugares que están siendo buscados como guía espiritual. Estas personas, muchos de ellos están diciendo: Ron Wyatt es un valiente mentiroso y no ha encontrado el Arca de la Alianza. Muchos de ellos incluso dicen que ni siquiera ha estado en Turquía. Así usted no creería, pero no obstante, eso no es importante. ¿Qué tienen que decir los tan llamados arqueólogos profesionales acerca de sus conclusiones? Pues son tan lógicas y tan bíblicas y comprensibles. ¿Cómo es que algunos de ellos dudan de algunos de sus descubrimientos? Bueno, lo que hemos encontrado es que la verdad se discierne espiritualmente y hemos proporcionado más pruebas físicas de lo que se está obligado para probar estos hallazgos en el campo arqueológico. En todos, no más que con el Arca de la Alianza. Y lo hemos comprobado al Departamento de Antigüedades de Israel. Tienen la prueba y saben que se ha encontrado, pero no saben qué hacer con ella. Hace poco hubo un documental sobre la construcción de las pirámides y habían varias personas explicando cómo fueron hechas, pero la explicación que dio usted era la más lógica que yo podía ver. Gracias. Una gran cantidad de arqueólogos están de acuerdo con lo que hemos encontrado. Incluso vamos a decir, algunas personas no admitirán que hemos encontrado el Arca de Noé por cualquiera que sea su motivación. Están de acuerdo en que las ciudades de la ceniza llena de azufre o bolas de azufre son las ciudades de la llanura.
Ellos se dicen críticos y dicen que Ron es muy presuntuoso al decir que se trata de Gomorra. Sin embargo, en Génesis 10:19 se da la ubicación de las ciudades desde el norte hacia el sur por el valle del Jordán, marchando por la llanura, y ahí es donde obtenemos nuestra información. Pero gracias por las observaciones. La verdad suena extremadamente lógica a aquellos que están abiertos al Espíritu Santo. Por alguna razón no parece sonar lógico a los que no lo están. Sí, Señor. Los musulmanes, israelíes, griegos ortodoxos y los católicos quieren tener el control de la cúpula de la roca. Parece que hay mucha fricción entre estos grupos. Dios realiza su trabajo de una manera básicamente alucinante. Él gira alrededor de todas estas cosas. Sin embargo, amigos, se prevé en un futuro próximo un encuentro de todas las grandes iglesias y organizaciones en esta tierra. Esto está previsto que tenga lugar a finales de este año, donde el Papa se reunirá con el Dalai Lama y el jefe de otras organizaciones religiosas, y estos líderes resuelvan sus diferencias por algún medio y, por supuesto, unirse para pedir la marca de la bestia. Permítanme compartir con ustedes un par de versos rápido y luego seguimos adelante. Malaquías 3:6, porque yo el Señor no cambio. Salmos 89:34, no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Cite estos versos a las personas, y si no honran lo que Dios ha dicho, excúsese o lo que sea y salga de la situación. Hay una de dos cosas que están sucediendo. Una es que no van a escuchar. La otra es que no están listos. Así que eso es lo que yo podría sugerir. Les daré a todos una oportunidad aquí. ¿Qué dicen las autoridades de Israel sobre el descubrimiento del arca? Bueno, cuando discuto esto en Israel con la gente que trato, están a la vez emocionados y asustados hasta la muerte de las perspectivas, porque saben que si el Arca de la Alianza se pone en exposición pública, que la mayoría de todos los judíos irán a tirar a la basura la mezquita y construirán un templo. Y saben que si los judíos hacen esto, todos los musulmanes declararán una guerra santa y empezarán a matar a todo el mundo. Así que este es un problema importante. Este es un año especial para Israel. Dicen que es el aniversario 3000 de cuando David conquistó la ciudad de Jerusalén y la hicieron su ciudad capital. Así que quieren hacer algunas cosas especiales y me han dicho que si hay alguna manera posible que se pueda hacer, que estas cosas serán mostradas. Ahora aquí hay algo, voy a compartir rápidamente con ustedes. Hay un texto de las Escrituras y no me acuerdo dónde es, pero usted puede encontrarlo. Dice que ellos mirarán
a aquel a quien traspasaron. Muy bien, y se lamentarán y todo esto. Yo siempre creía que iba a pasar en la segunda venida de Cristo, cuando ya era demasiado tarde, cuando el periodo de libertad condicional había terminado. Pero he visto a algunos de ellos mirar a aquel que traspasaron. Y amigos, esto borra todos los engaños que les han enseñado durante toda su vida y su ascendencia, y lo hacen así de simple. Así, muchos de ellos van a ver la sangre de Cristo sobre el propiciatorio y creerán. Debido a que hay personas honestas esparcidas por todo este mundo, con todos los antecedentes religiosos que hay. Y Dios les alcanzará, y ellos responderán y se salvarán. Así que esto es un hecho, amigos. Es solo una cuestión de permitir que Dios nos use para hacer nuestra parte. ¿Tienes buenas fotos del arca? Tenemos todo listo para demostrarlo cuando Dios nos dé la señal, en lugar de entrar en detalles. ¿Está la Shekinah o la gloria de Dios todavía sobre el arca de la alianza? Es una buena pregunta. La gloria de Dios o Shekinah. Si usted quiere leerlo, está en Ezequiel 10:11. Dios iba a retirar su presencia de los judíos. Y como Él dice en Amós 3:7, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Él llevó a Ezequiel en visión a Jerusalén y le mostró todas las abominaciones que los líderes de los judíos estaban cometiendo contra él. Y luego, en el capítulo 10 y 11, llevó a Ezequiel al templo, y Ezequiel dijo, vi el Espíritu de Dios elevarse de los querubines o por encima de los querubines. Ese fue el Espíritu de Dios, la Shekinah o gloria de Dios. Imagínese, dijo que se trasladó al umbral de la puerta de la casa. Ese es el término que utilizan para el templo, la casa. Luego fue trasladado al exterior en la visión y vio que se elevaba sobre el templo de en medio de la ciudad e ir hacia el este, y esto ocurrió en el 587 a.C., justo antes de que el templo y la ciudad fueron destruidos. Así que la Shekinah salió del templo en el 587 a.C., justo antes de que el Arca de la Alianza fuera oculta donde la encontré. ¿Por qué está inseguro el que toque el arca? Bueno, fueron descubiertos 6 levitas que ni siquiera pudieron acercarse a ella. No llegaron a la cámara, murieron en el túnel. Así que depende cuál sea su motivación. Háblenos de la prueba de sangre. Tenemos todos 46 cromosomas si somos normales. Existen algunas enfermedades como el síndrome de Down que resulta en un número diferente. Cristo tenía 24 cromosomas, que es un haploide. Usted obtiene 23 de la madre. No sé de todos modos que puede evitarse. Y tenemos 23 de nuestro padre. El padre determina si vamos a ser hombre o mujer. La madre solo puede producir lo que se llama el factor X determinante del sexo. El progenitor masculino puede proporcionar una X o una Y. Si proporciona una Y, el embrión es hombre. Si proporciona una X, el embrión es mujer.
Sin embargo, en todos los casos la madre daría 23. El Padre de Cristo proveyó un factor determinante Y, y es por eso que la Biblia dice que este es el testimonio de Dios de su Hijo. Esto es porque lo verán a su debido tiempo, y tomen en cuenta que algunos de ustedes ya lo vieron. No se puede hacer un estudio cromosómico en sangre muerta. Recuerde el versículo de la Escritura que dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16:10. Pensé que solo tenía que ver con su cuerpo. Tiene que ver con su sangre. Está seca, pero no murió. Cuando la reconstituimos con solución salina normal, aún había vida allí. ¿El gobierno de Israel cree que se ha encontrado el arca? Los israelíes saben que el arca de la alianza se ha encontrado. Y al parecer, bueno, hay un poco de historias de portada afuera y alrededor para enturbiar el agua. Una es que se encuentra en Etiopía. Otro dijo que se encontró en el Monte Nebo y todo este tipo de cosas. Pero el hecho es que fue encontrada en el lugar que Cristo fue crucificado, y creo que todos ustedes reconocen eso. Y estas personas, 3 personas con las que yo trato, sé que no soy tan ingenuo como para creer que no han compartido con la gente, porque hay personas sobre ellas, usted sabe, en autoridad, a las cuales estoy seguro tuvieron que compartirles. Ahora bien, si todo el mundo ha hecho una pregunta, ¿en qué estado se encuentran los elementos de la cueva? Las tablas de piedra están en perfectas condiciones, el arca de la alianza y los muebles están en perfectas condiciones. La vara de Aarón y el tazón de fuente de maná no estaban en el arca de la alianza, por lo que no había tenido lugar el envejecimiento. ¿Se acuerdan que él había preservado su ropa y sus zapatos? Así que él ha hecho lo mismo. ¿Cuáles son las dimensiones de las tablas? Voy a tener que eludir esa pregunta y voy a compartir las razones. Bien, ellas caben en el arca de la alianza, que no es realmente grande, ya sabes. De todos modos, entiendo el punto. Se ha demostrado que si 10 personas ven un mismo accidente y van y se sientan a redactar su informe de lo que vieron, tú podrías pensar que habían estado en 10 accidentes diferentes. Es solo nuestra percepción. Si describo las tablas de piedra, las cuales ninguno de ustedes han visto, nuestra mente se forma una comparación automática de algo que hemos visto. Esto es automático, no es intencional, pero sucede. Así que nos decimos a nosotros mismos que es una especie de algo así como que es familiar para nosotros. Y luego, después de un poco de tiempo, nos olvidamos de que era algo como eso. Y voy a tener gente diciendo, bueno, Ron Wyatt me dijo que era así. Bueno, yo no deseo eso. Cuando saquemos a la luz las tablas de la piedra, yo no quiero un montón de gente diciendo, bueno, me dijiste que lucía diferente que eso. Así que todos ustedes conseguirán verlas si es la voluntad de Dios. ¿Están en hebreo o en qué idioma? Es en una lengua más antigua que el hebreo. ¿No podemos leerlas entonces? Es fácil de leer. Cualquiera que pueda leer Acadia o que pueda leer en hebreo arcaico lo puede leer. Ustedes pasaron 70 días en prisión. Entiendo que dice el video que fueron entregados por amigos. Bueno, por algunos que decían ser amigos. Básicamente, mis 2 hijos y yo vimos la ley de Arabia que dice que si un norteamericano es atrapado en el reino sin la documentación correcta, sean conducidos a la frontera y sean expulsados.
Lo peor que puede pasar es ser detenido durante 15 días. Así que yo había estado tratando durante 4 años y medio de llegar ahí para echar un vistazo a esta montaña. Y 15 días no me parecían tan malos. Así que fuimos y anduvimos por ahí. Sin embargo, le dejé saber a algunas pocas personas por si no salíamos. Una de estas personas fue el astronauta del Apolo 15, Jim Irwin. Él está muerto ahora, pero espero verlo en el cielo, y no puedo decir lo mismo de un montón de gente. Pero le dije, Jim, si yo no te llamo para esta fecha, por favor hagan lo que puedan para sacarnos, porque estaremos en problemas. Y los tendría por 15 días más de cuando yo iba a volver, en caso de que fuéramos detenidos. Pero otra persona a la que yo le había dicho llamó a la embajada de Arabia Saudita y les dijo que los Wyatt eran espías israelíes y se encontraban en el reino haciéndose pasar por arqueólogos. Y por eso es que fueron 78 días. Pero desde entonces la gente con la que he compartido la ubicación y otra información han salido y quieren que ustedes crean que ellos hicieron el descubrimiento. Lo único que les impide convencer a la gente es esta entrevista de televisión en CBS Noticias, y no habríamos conseguido esa entrevista si no hubiéramos estado en la cárcel. Ya saben, Dios obra todas estas cosas. ¿Cómo descubrió el rastro de la sangre hacia abajo hasta la cueva? Lo que hice, permítame explicar esto, por favor. Cuando me levanto por aquí, no sé muy bien de lo que voy a hablar durante el periodo de preguntas y respuestas. Pido a Dios que tengan las preguntas que Él quiere responder, por lo que me gusta abundar un poco para que usted lo pueda recordar. Y la Biblia dice que debemos ser capaces de dar razón de la esperanza que está dentro de nosotros a los que preguntan. Si estuviéramos convencidos de la verdad por una determinada línea de razonamiento, entonces tenemos que aprovechar esta línea de razonamiento para responder a la pregunta de otra persona y no solo bruscamente decirles lo que creemos. Y si no lo haces, estás siendo de alguna manera desagradable. Así que, ¿cómo seguimos el rastro de sangre? Bueno, cuando la tierra tembló y las rocas se partieron, la escarpa completa se dividió hacia la derecha hasta pasar el agujero de la cruz y al parecer se abrió lo suficientemente amplio, y esto es justo un corte limpio en piedra caliza, amigos. No era de tierra o algo que absorba la sangre. La sangre resbaló. Ahora, la mañana del domingo, cuando Cristo salió de la tumba, recuerdan que el ángel descendió, hizo rodar la piedra y dice que hubo un gran terremoto. Creo que Dios cerró la grieta en ese momento. Hacia el año 70 después de Cristo, cuando la ciudad fue destruida, toda esta zona fue enterrada bajo los escombros. Así en los últimos tiempos han habido terremotos suficientes para abrirla un poco. Tomé una cinta métrica metálica, rompí el gancho al final del extremo para medir y tenía un amigo que estaba trabajando hasta arriba, poniendo la cinta hacia abajo y a través de la abertura, y la vi salir por la parte inferior. Así fue que el mismo pensamiento me pasó por la mente y trato de ser muy cuidadoso. Ahora bien, si no hay nadie más que tenga una pregunta que no se haya hecho, probablemente vamos a tener que terminar esto en algún momento, por lo que probablemente ahora es un buen momento. Recuerden esto, amigos, pídanle a Dios en el nombre y la sangre de su Hijo que les ayude a aprender, recordar y a ser capaces de compartir de una manera humilde y cuidadosa todo lo que Él quiere que usted sea capaz de compartir, y que esto ayude a alguien a llegar al cielo que de otra manera no llegaría.
Hay un montón de tesoros alrededor de la tierra, incontables miles de millones y billones de dólares en oro y todo ese tipo de cosas. Dios nos ha proporcionado equipos con los que podemos encontrar mucho de eso. Sin embargo, si eso no va a ayudar a alguien a ir al cielo, que de otro modo no llegaría, es una total pérdida de tiempo. Así que recuerde eso. No debemos buscar la sabiduría del mundo y no estamos para buscar cualquier tipo de sabiduría, a menos que ayude a alguien a llegar al cielo que de otro modo no llegaría. No perdamos nuestro tiempo en esta fecha tardía en la historia de la Tierra, tratando de aprender un montón de hechos o lo que sea, a menos que contribuyan directamente para que algunos sean salvos. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Cristo murió por nosotros y hemos sido redimidos. Podemos llegar a Él en el nombre y la sangre de Jesús y así un día recibir el perdón y la restauración, según consta en el capítulo 22, versículo 14 del libro de Apocalipsis, que dice: Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. El pago, queridos amigos, ha sido hecho, y en el tiempo señalado por Dios ustedes serán capaces de ver la prueba por sí mismos. Ustedes que han estado aquí las 3 noches, aquellos de ustedes que estarán allá y espero que traigan a sus amigos, o los que quieran ver todos los temas, verán todas estas cosas de nuevo. Pero lo que quiero que recuerden sobre todo es que cuando estuvieron aquí les mostramos más que evidencia suficiente que es la prueba de que estas cosas se han encontrado. Son cosas de Dios, no son mis cosas. Él me permitió hacer estas cosas, amigos, porque soy un hombre simple. Es muy obvio que no he encontrado estas con mi propia inteligencia o por mi propia inteligencia. Yo no creo que haya nadie en la tierra lo suficientemente listo para encontrar todas estas cosas, pero Dios sabía dónde estaban desde el primer día y Él quería que todos los vieran. Dios ha elegido un momento en que Él mostrará su prueba al mundo de que su Hijo murió por nosotros y que se registra en 1 de Timoteo 2, versículos 5 y 6. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Esto sucederá. Recuerden esto y por favor, amigos, no permitan que ese maravilloso sacrificio sea desperdiciado de parte de ustedes. No permitan que Satanás diga: bueno, otras personas pueden ser salvadas, pero tú eres una lamentable muestra para siquiera creerlo. Eso no es verdad. Dios nos acepta donde estamos, perdona nuestros pecados, nos restaura a su semejanza, nos mantiene fieles hasta el final y luego nos da derecho al árbol de la vida para que podamos disfrutar de una eternidad con un Dios amoroso. Y dice en su palabra: ¿qué más podría haber hecho en mi viña? La respuesta es nada. Él creó el universo, Él sabe lo que no se puede tolerar en Él, y es aún un hogar perfecto para todas las criaturas de Dios. No vamos a tener que hacer eso nunca más. Nosotros simplemente hagamos lo que acabo de decir. Tenemos acceso directo al trono de Dios, podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Pero la medida del pecado es la misma. Pablo en el Nuevo Testamento dice: yo no habría conocido el pecado sino por el mandamiento que dice: no codiciarás.
Ahora, mucha gente dice, bueno, eso es grandioso, solo tenemos un mandamiento en el Nuevo Testamento, porque Pablo no dijo sobre el resto. Si en la Biblia se ponen los 10 mandamientos cada vez que el tema surge, tendríamos problemas para cargarla. Pero los que están interesados en la verdad y la justicia están muy conscientes de que él simplemente menciona uno de ellos. Pregunta. Se trata del día de reposo. ¿Cómo puedo encontrar una manera de saber que el sábado es en realidad el sábado en este día y edad, el mismo sábado que Jesús observó en su tiempo? Esta es una pregunta excelente. Después de hacer su pregunta, si vuelven a tomar su asiento, puede que se acelere un poco las cosas. Usted podrá escucharme. La forma en que lo sabemos es que no han habido cambios en el calendario que no hayan sido tomados en cuenta y ningún cambio ha involucrado el orden o secuencia de los días de la semana. 10 días o 15 días han sido quitados, pero ningún cambio en el orden o secuencia de los días de la semana. Así que usted puede estar absolutamente seguro de que el séptimo día de nuestra semana, en el momento actual, es el mismo ciclo en que Cristo adoró cuando estuvo aquí en la tierra. Gracias, muy amable. Señor, entiendo que usted vio el Arca de la Alianza con sus propios ojos y suponiendo que usted compartió esto con el gobierno de Israel, ¿cómo es que están tan callados sobre esto? Lo escucho de ustedes, pero yo no he oído nada del gobierno judío. ¿Por qué están tan tranquilos al respecto? Bien, gracias, muy amable. La verdadera razón por la que están tan tranquilos es que en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 6 se dice que va a suceder en el momento oportuno, ¿ok? No es el tiempo de Dios. Ahora el gobierno de Israel me ha dicho que puedo decir mi historia del Arca del Pacto porque hay otras en las que se encontraba en Etiopía, en el Monte Nebo, en el Monte del Templo y otros lugares. Así que la mía es solo otra historia. Lo que me han pedido no hacer es mostrar una prueba fotográfica hasta que ellos ideen alguna forma de hacer esto público sin causar un baño de sangre. Todos nosotros estamos familiarizados con la, digamos, explosiva situación política religiosa que existe en Israel. Pero te aseguro que en cuanto Dios esté listo para que pueda ser demostrado, el gobierno de Israel estará listo para que sea mostrado. Gracias, señor. Buena pregunta. Entiendo que usted tuvo un encuentro con un ángel en forma humana. ¿Nos puede contar sobre ello, por favor? Que tuve un encuentro con un ángel. He tenido varios. De hecho, que yo sepa hasta hoy, 16. Les voy a contar la historia más corta. Un día estábamos trabajando en nuestra excavación en el Arca de la Alianza y un hombre vino, observó por unos minutos y preguntó si podía ayudar. Le dije, seguro, así que se estaba llevando baldes y haciéndome preguntas al igual que todos ustedes esta noche. Y yo estaba haciendo mi mejor esfuerzo para responder como estoy esta noche. Él dijo, me gustaría que pudiera venir a nuestra escuela. Dijo, estoy tomando un curso de religión, deseo que usted pudiera venir a hablar con nosotros. Y yo dije, lo haré con gusto. Solo escoge un día o noche y hazme saber e iré. Así que dijo, si me disculpa un momento, voy corriendo a llamarlos. Así que llamó, dijo que la noche del miércoles. Dije, está bien. Así que la noche del miércoles salí un poco más temprano, fui a asearme, tenía alquilado un auto chocado y me dirigí allá con las instrucciones que me habían dado. Él dijo, toma a la izquierda en esta calle, a la derecha en esta calle, a la izquierda en esta calle y estamos en la casa número tal y tal. Bueno, fui a la calle donde yo tenía que girar a la izquierda, tomé a la izquierda en la misma. No pude encontrar la que viera a la derecha, no había ninguna señal. Yo iba y venía en busca de la señal 5 o 6 veces y no la encontré. Dije, Señor, si quieres que hable con esta gente vas a tener que ayudarme. No he podido encontrar la calle. Ya había vuelto hacia la ciudad y me dije, voy a dar la vuelta de ida y vuelta una vez más y si yo no la veo, no hay nada que podamos hacer al respecto. Y regreso al hotel. Así que me di la vuelta y ahí estaba este hombre pequeño y viejo, tambaleante, caminando por la curva al borde de la acera.
Se tropezaba en la calle en el otro sentido. No estaba borracho. Era simplemente un hombre viejo y yo no lo había visto antes. Pero decidí que si yo no lo ayudaba, él se iba a matar. Así que me detuve y le dije, Señor, ¿puedo llevarlo a alguna parte? Alguien va a atropellarlo. Él dijo, sí puede, muchas gracias. Y yo le dije, bueno, ¿a dónde quiere ir? Él dijo, quiero ir a una tienda al pie de la colina hasta allí. Usted solo dígame dónde dar vuelta. Yo había renunciado a esta otra cosa y yo le llevaré allí. No le dije eso, solo lo pensé. Y así dijo. De vuelta aquí, cuando avanzamos por la calle un poco y era una calle de la carretera sin señalización. Soy un poco lento, así que usted sabe, descendimos de la colina. Él dijo, este es el lugar. Me detuve y él salió. No había una tienda allí, pero estaba bardeado. Había hierbas y arbustos que crecen y no se había utilizado por lo menos durante 10 años, quizá más. Y yo dije, aquí es donde usted quiere ir, Señor. Y él dijo, ¿sí qué es? Yo le dije, bien. Así que salió por la puerta y estos autos alquilados son residuos que no tienen aire acondicionado, así que tenía 2 ventanas abiertas. Cuando cerró la puerta, metió de nuevo la cabeza por la ventana de atrás y dijo, el joven que busca está a la altura de esa calle en la parte superior de la colina. Vaya hasta la puerta y es la primera casa a la derecha. Miré hacia atrás para dar las gracias, pero no había nadie. Tuvimos una reunión real esa noche. Pregunta. Ron, me gustan mucho sus seminarios. Gracias. Iba a hacer 2 preguntas que ya ha contestado, pero tengo una más. Volviendo a la primera noche sobre el Arca de Noé, ¿cómo cabían los dinosaurios en ella? Ahora hay una teoría, la teoría de Gap. ¿Ha oído de ella? He oído hablar de ella. Bien, hay una teoría Gap modificada y sugiero que investigue porque la teoría Gap, como se ha explicado, es inexacta. Sí, señor, gracias. Los dinosaurios. Bien, tengo su pregunta y es buena. Dinosaurios, ¿dónde estaban en el Arca de Noé? Antes de la inundación, mi amigo y geólogo Marty Plott explicó que antes del diluvio todos los minerales, los elementos y todo eso probablemente estaban mezclados uniformemente en el suelo. Había una pantalla de vapor alrededor de todo el planeta y era un terrario perfecto. Todo crecía a un tamaño mucho mayor, especialmente los reptiles crecen tanto como viven. Tenían una dieta perfecta y tenían un lugar perfecto para vivir. Los hombres vivían cerca de 1 millar de años. Los reptiles que tenemos hoy, sobre todo en Australia, si usted mira todos estos, se encuentra el Triceratops. Usted encontrará de todo, pero T-Rex, el paleontólogo hizo trampa. Tomaron el esqueleto de un canguro gigante, le quitaron sus pies, pusieron los pies de un emú gigante. Luego le metieron la cabeza de un cocodrilo y luego lo llamaron T-Rex. El resto de ellos los puede encontrar digamos, en forma de miniatura. La inundación removió todas estas cosas hacia arriba en bloques y hoy solo tenemos las huellas de estos elementos en nuestro suelo. Y ya nadie vive tanto ni crece tanto. La teoría de Gap en Nahum capítulo 1 versículo 9 dice: ¿qué pensáis contra el Señor? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Lo que significa que nunca ha ocurrido antes y nunca volverá a suceder. Por lo tanto, no había tiempo antes de Adán, cuando había un montón de gigantes. Génesis 6 dice que había gigantes en esta tierra. Pregunta, al parecer la reina de Saba fue a Salomón y Salomón construyó una réplica del arca y actualmente se encuentra en Etiopía y estos tapices se supone que lo demuestran. ¿Es eso cierto? Gracias. Y me gustaría decirle, Señor, que he apreciado sus 3 preguntas. Han sido buenas y estoy especialmente contento de tener un poco de respuestas bíblicas para todas ellas.
Ahora esta también. Bien. Y la responderé brevemente. La historia es que este hijo de la reina de Saba, Melnix, si lee, depende de qué libro lea, hay dos historias. Básicamente pidió a su padre Salomón hacer una copia del Arca de la Alianza para que pudieran adorar a Dios en Saba, como lo adoraban en Jerusalén. Sin embargo, Dios dice que Él morará allí en Jerusalén, y recuerde la oración de Daniel, oró hacia Jerusalén, por lo que no había habido ningún arreglo hecho para Saba. Sin embargo, vamos a continuar. Ahora bien, Salomón vivió alrededor del siglo IX al X antes de Cristo. La reina de Saba, y si tenían un hijo que vivió alrededor de entonces. Ahora, si usted va a su capítulo 10 de la Biblia en el libro de Ezequiel, encontrará allí, y yo no le daré los versos simplemente porque no lo recuerdo, pero en el capítulo de Ezequiel dijo, vi al Espíritu de Dios levantarse de los querubines, y un poco después dice, he visto al Espíritu de Dios moverse al umbral de la puerta de la casa. Luego, unos pocos versos adelante dijo, vi al Espíritu levantarse sobre la casa, sobre la ciudad, e ir hacia el este. El Espíritu de Dios, la gloria o Shekinah, es lo mismo. Diferentes nombres, la misma cosa. Ahora la pregunta que quiero hacerle a usted, y creo que obtendrá la respuesta correcta, es, ¿pudo la reina de Saba, Salomón, el hijo o cualquiera conseguir que la gloria Shekinah pasara del arca real a la copia y permanecer allí durante 450 años hasta que Ezequiel la vio salir? No. Gracias, muy amable. Pregunta, solo una rápida. Cuando la gente se acercó al sitio, ¿es cierto que algunos han caído muertos y desmayados? Bueno, yo me desmayé cuando me di cuenta que estaba sentado justo enfrente del Arca del Pacto y la sangre de Cristo había caído sobre ella. Pero desde entonces los israelíes decidieron que querían moverla de este lugar. Esta se encuentra en territorio ocupado y las Naciones Unidas y todos los demás están tratando de obligarlos a dar todo esto a Yasser Arafat. Si usted me pregunta, es más que locura temporal. De todas las personas en esta tierra que no merecen tener el control de Jerusalén, son ellos sobre todo. Usted sabe, no estoy preocupado por el Arca de la Alianza. Los 4 ángeles pueden hacerse cargo de Arafat y también de todo aquel que él pueda poner en una fila. Pero yo no quiero ver esto devuelto a esas personas. Bendecimos sus corazones, los amo, ruego por ellos. Pero la religión que aprendieron desde la infancia no es propicia para el buen manejo de las cosas preciosas. Ellos arrancaron los rollos del Mar Muerto en pedazos y cada uno tomó un trozo. Aquí, tío Charlie, eso es tuyo. Aquí, Ahmed, eso es tuyo. Y usted sabe, tomó años para volver a reunirlos. Ahora, ¿cuál era su pregunta? Sí, estoy de vuelta en la pista. De todos modos, los israelíes de alguna manera seleccionaron 6 hombres, o pueden haber seleccionado 8, porque era común en los tiempos bíblicos que 8 personas llevaran el Arca de la Alianza. Me acerqué, como es mi costumbre, les pregunté si había algo que yo pudiera hacer por ellos, porque tengo algo de electrónica y puedo ayudarles a encontrar las cosas, para así averiguar si algo está en una cueva antes de abrirla, lo que sea, o bajo una construcción. Así que esta vez pregunté, ¿hay algo que pueda hacer para ayudarles? Dijeron, sí, probablemente. Me reuní con ellos por la noche a la entrada del túnel del Arca de la Alianza. Es de 370 pies de largo. Dijeron que perdieron 6 hombres ahí dentro y nadie iría a ver lo que les pasó. Así que fui. Los 6 hombres estaban muertos en el piso del túnel. Tenían los ojos en esta dirección, lo que significa que habían sufrido hemorragias masivas en los 2 hemisferios del cerebro. Volví a salir, puse las cestas de rescate de aluminio con 100 pies de cuerda en ellas, inclinándolas dentro una a la vez.
La sostenía en alto cuando ellos la sacaban y traían otro cuando lo hacían. De cualquier manera, sellaron todo por fuera con rocas. Hicieron un muro de piedra ahí desde entonces. Pero no hace falta decirlo, los muros de piedra no hacen una cárcel. Usted sabe, como dijo un poeta anciano, ni eso pone una barricada al trono terrenal de Dios. Gracias. Señor, y esta es la última pregunta. Gracias por todo lo que nos ha estado diciendo esta noche. Es un placer. ¿Podría, por favor, llevarnos de nuevo a su inicio y cómo empezó todo esto para usted y su caminar en fe? Voy a tener que hacer esto muy rápido también. Básicamente estaba apagado en la religión porque no vi nada en ella. Vi un montón de falsedad, ficción e hipócritas en acción. Y eso no es nada amable de decir porque algunos de ellos eran mis propios padres. Así que decidí que no iba a tener que ver con esa basura. Así más tarde me hice veterano de la Guerra de Corea y estuve a punto de perder la vida. Decidí que sería mejor comprobar la Biblia por mí mismo para saber, ya sabes, si hay un Dios. Tenía que averiguarlo. Y así he estudiado las profecías. Y luego me fui a los museos, bibliotecas, libros de historia antigua y todo eso para tratar de ver si lo que se había profetizado había sucedido. En ese momento decidí que la Biblia o era la palabra de Dios divinamente inspirada o se había escrito y era como esos antiguos pergaminos fabricados recientemente de que hablé con ustedes antes. Y así los rollos del Mar Muerto salieron a la luz por aquella época. La traducción de ellos mostró que todos los libros del Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther, estaban ahí. Y las profecías de Cristo estaban ahí. Fueron escritos durante el primer y segundo siglo antes de Cristo, con anotaciones indicando que eran copias de los manuscritos más antiguos. Y en ese momento me convencí de que la Biblia era la palabra de Dios. Así que simplemente dije, Señor, por favor, ayúdame a usar mi vida para algo útil. Estaba impresionado de ir a buscar el arca de Noé y un año después todas estas cosas que yo sabía dónde estaban. Y eso es básicamente, Dios simplemente decidió que quería que todos lo vieran. Supongo que fui el único voluntario en ese momento. Gracias. Dios los bendiga y buenas tardes. Hay algunos de nosotros que recibimos esta carta que tuvo una amplia distribución en Australia y creo que ustedes la han visto y solo para que conste a algunos les gustaría escucharla. Vino de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Voy a empezar desde el principio. Estimado fulano de tal, gracias por su carta faxeada de fecha 16 de noviembre de 1998 preguntando por Ron Wyatt. No podemos confirmar sus hallazgos si no tenemos información sobre ellos. Ron Wyatt nunca ha recibido una licencia de la Autoridad de Antigüedades para excavar en Israel. Si dice que ha excavado en Israel, ha cometido un acto ilegal, ya que cada excavación debe estar autorizada por nuestra autoridad o nuestro predecesor, el Departamento Israelí de Antigüedades. Los hallazgos arqueológicos legítimos se publican en revistas profesionales o por universidades y por otras reconocidas instituciones científicas. Atentamente, Oslat Boaz, portavoz del Departamento de Información Educativa. Bueno, hay dos cosas que suceden aquí. Los israelíes no quieren que este descubrimiento se confirme hasta que se pueda hacer de una manera que no cause un baño de sangre. Eso es lo que me dijeron los hombres con los que trabajo. Y si usted tiene una memoria fotográfica, recordará sus nombres. Amos Kloner, Joseph Gad, Dan Bahat, el general Dory. Estos hombres me han pedido no mostrar mi permiso porque en la firma que autoriza el permiso
está o están sus nombres. Y esto es parte de la prueba de que tengo una evidencia material que me han pedido no compartir. Es su opinión que si el pueblo entero de Israel sabe que el Arca de la Alianza se ha encontrado, que querrían construir un templo para albergarla. Lo que pasa es que el tercer sitio más sagrado en el Islam o en la religión musulmana es la cúpula de la roca, que está sentada cerca de donde estaba el templo de Salomón. Irían en masa para hacer estallar la mezquita y empezar a construir un templo. Y los musulmanes, por así decirlo, tendrían una reacción violenta de eso. Y no solo tendríamos turistas que podríamos llamar fanáticos radicales y todo eso. No solo los tendríamos llamando por la sangre del pueblo israelí, sino que tendríamos a cada país musulmán en el planeta pidiendo lo mismo por causa del liderazgo. Aun cuando no gocen de simpatía, saben que pueden ser derrocados, como el Shah de Irán fue derrocado, si no atienden a alguno de los fanáticos religiosos de su pueblo. Ahora, Satanás se aprovecha de este tipo de situaciones. Si toda esta excavación que fue hecha en un lugar muy público la hubiera hecho sin un permiso, les aseguro que yo hubiera estado en la cárcel. Mostramos el video de la excavación y vamos a volver a mostrarlo esta noche. Tuvimos que pensar en 14 personas que estuvieron trabajando allí en esa ocasión. Y aún así, enfrente de ellos dijeron que no es cierto. Sin embargo, esta es la forma en que los israelíes manejan las cosas. Si alguien les pregunta a estos hombres si conocen o no a Ron Wyatt, ellos dirán que no. No sabemos de Ron Wyatt. Cristina, ¿trajo ese libro con mi fea cara en la portada? ¿Lo tiene? ¿Podría usted abrirlo por mí? Ahora aquí, y si Cristina es tan amable de dejarlo donde ustedes puedan mirarlo un poco, este es el hombre que estuvo a cargo de las antigüedades de la zona de Jerusalén durante el tiempo que llevamos a cabo nuestra excavación. Cuando se le llamó y se le preguntó si conocía a Ron Wyatt, dijo no. Si usted busca en esta foto, verá que la verdad es distinta. Todo lo que digo es esto. Dios presentará todo esto. Las tablas de piedra, el arca de la alianza se presentará en el video, porque la sangre de su Hijo en ese asiento de la misericordia es su prueba en este mundo de que su Hijo murió por nosotros. Y en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos para ser testificado o se muestre la prueba a su debido tiempo. Así que hasta que llegue su debido tiempo, si lo que la Biblia dice acerca de la sangre de Cristo produciendo el testimonio en la tierra y todo eso no le convence, entonces no hay nada que yo pueda hacer.
Usted sabe, eso es entre usted y Dios. Y creo que este es un tiempo de prueba para aquellos que profesan seguir a Dios. Recuerda que Cristo tenía grandes multitudes que le seguían por todas partes a donde Él fuera, y un día les dijo: ustedes deben de comer de mi carne porque es verdadera comida, y ustedes deben beber de mi sangre porque es verdadera bebida. Y dijo que muchas personas dejaron de seguirlo porque era un dicho duro. Él sabía de toda esa gente allá afuera a través del poder del Espíritu Santo. Él tenía el discernimiento. Usted y yo podemos tener eso. Él no usó nada que no tengamos acceso el día de hoy. Si esas personas hubieran permanecido y lo hubieran pedido como sus discípulos frecuentemente hacían, después de que hiciera una declaración que fuera, ya sabe, un poco más claro, Él les habría dicho exactamente lo que había querido decir, pero no se molestaron en permanecer alrededor. Habían visto todos los milagros, habían comido probablemente algo del pan y de los peces que habían sido provistos milagrosamente. Pero cuando vino algo duro, se fueron. Ahora, cuando usted comparte estas cosas con algunas personas, le lanzarán esta carta en la cara. Y de pronto eso llegará a ser el hecho o la medida por la cual lo que digo y le muestro es medido. Estos no son los hechos, amigos. Esto es un engaño. Se trata de una tergiversación de los hechos. Y el que la escribió lo sabe. Ellos estarían motivados simplemente para evitar que sea hecha una confirmación. Esa puede ser su motivación. Pero la motivación de quienes muestran esto alrededor es simplemente tratar de destruir lo más precioso que Dios ha hecho por nosotros. Y trágicamente tendrán su día en el juicio, y me gustaría pedirles que oren por esas personas. Cristo murió por ellos. Dios los ama. Solo ruegue a Dios que de alguna manera intervenga en sus vidas, para que no estén luchando contra el Dios que tanto ha hecho por ellos. Me gustaría empezar en el 9º verso de Judas. Sé que es un libro de un capítulo y dice que Miguel estaba en pugna con Satanás sobre el cuerpo de Moisés y no trajo un juicio de maldición contra Satanás. Él simplemente pidió que el Señor lo reprendiera. Ahora sabemos que Moisés fue resucitado porque apareció con Cristo en el monte de la Transfiguración. No sé si Meca, el conductor del autobús, le señaló una de las candidatas para hacer esa montaña. Nadie sabe a ciencia cierta, pero Moisés estuvo allí con Cristo y Elías, como usted recuerda. Así que, ¿por qué Satanás contendía por eso? La Biblia en Ezequiel hace un comentario, o Jeremías creo, sobre lo que sucedería. Y continúa diciendo: voy a luchar con el que contiende contigo y salvaré a tus hijos. Por supuesto, esta es una promesa muy valiosa para nosotros. Ahora Moisés había pecado y murió. No había sido comprado por precio. Había participado en el sistema de sacrificios de sangre del antiguo pacto. Pero hasta que Cristo murió, Moisés fue un cautivo legítimo de Satanás. Y no solamente Moisés, sino muchos otros fueron cautivos legítimos de Satanás hasta que Cristo murió. Moses was Satan's lawful captive. And we should keep that in mind. And not only Moses, but a lot of others were Satan's lawful captives until Christ died. Now,
In Isaiah 26, Ahora en Isaías 26:19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Y dice, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es como el rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Esta fue la profecía dada 600 años antes de Cristo y se cumplió con la muerte de Cristo y se registra en Mateo capítulo 27, versículos 15 al 23. And that's recorded in Matthew chapter 27, verses 50 through 53. It says, when Christ had cried again, Dice que cuando Cristo clamó otra vez antes de morir, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Eso significó el fin del sistema de sacrificios de sangre. the most holy place was El lugar más santo se expuso a la vista de todo aquel que pasara por enfrente de las puertas del templo. doors of the temple, and Y dice que él haría que el sacrificio y la oblación cesaran. seat. Now then, it says, Ahora bien, se dice que la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos de los santos que estaban durmiendo se levantaron. we're asleep. Y cuando él se levantó, ellos se levantaron y entraron a la ciudad santa y fueron vistos de muchos. City and were seen of Aquí es la ciudad santa, pero por supuesto que esa edad down here. de la ciudad ha sido destruida. Part of that age of the city has been destroyed. Did you ¿Pasaron ustedes a través de la puerta de Damasco cuando vinieron? ¿No? Anyway, Allá abajo está la puerta original de la época romana. gate from the Roman Se ha excavado y se puede ver eso. been excavated, and you can see that. Now they have Tienen libros con fotos de todas las cosas que usted no ha tenido la oportunidad de ver. but anyway, Esa gente pasó por esa puerta a la ciudad that gate into the city hacia sus muy sorprendidos parientes, estoy seguro. very shocked relatives, I'm sure. ¿Y qué pasó entre el momento en que Miguel estaba allí para resucitar a Moisés Michael was there to y el momento en que muchos de los santos que dormían resucitaron? many of the saints Durante cientos de años la sangre de los animales era rociada sobre el propiciatorio del trono de Dios en la tierra. blood of animals Si leemos en el Éxodo y Levítico, seat of God's earthly Moisés recibió instrucciones para hacer una réplica terrenal de la sala del trono de Dios. to make Recuerde, Dios dijo, ve que lo que hagas remember God said sea según el modelo mostrado en la montaña. Así que Dios tiene un trono en el cielo, God has a throne in heaven pero Él tiene un trono terrenal aquí. here. And on Y en ese trono terrenal, en la presencia de la gloria brillante, la sangre de estos animales que representaba a Cristo como nuestro portador de pecado era rociada. Ahora, 600 años antes de que Cristo iba a ser crucificado, el ejército de Babilonia venía bajando desde el norte para destruir Jerusalén to destroy Jerusalem y algunos hombres piadosos fueron guiados por Dios para llevar el arca de la alianza were informed y los otros muebles del templo take that ark of covenant y esconderlos en una cámara de la cueva de este acantilado que usted acaba de pasar, el que tiene el cráneo, la cara del cráneo en el mismo. in this Los tenía que esconder debajo de allí. 600 años más tarde, los romanos eligieron un punto directamente encima del lugar donde estaba el arca de la alianza y cortaron los agujeros para la cruz the Romans chose en la roca de esta cantera, a spot direct no en el cerro, the ark of the covenant was, and they donde a la mayoría de nosotros se nos ha enseñado. bedrock of this park, not up on the hill where most Pero me gustaría señalar que este es el monte Moriah. but I would like to Incluso esta cantera que vemos aquí todavía es el monte Moriah. that we are in over here is still Mount Moriah. And so anyway, Había 20 pies de piedra caliza sólida, limestone, dolomita. very hard. That's why Es muy dura. it's still intact Es por eso que aún está intacta. on that. El puente de la nariz tiene un grado de dureza de 8 y es por eso que no se erosionó y que ha estado ahí por
2000 años. No hay ninguna razón para creer lo contrario. Cuando la tierra tembló y las rocas se partieron, Dios partió la escarpa completa. Y habrá un momento en que podemos demostrarle a usted que eso abrió una grieta en el lateral izquierdo del agujero de la cruz y hacia abajo a la cámara donde estaba el arca del pacto. El vaso humano se encuentra bajo la quinta costilla del lado izquierdo, y si se quiere buscar la quinta costilla en la Biblia, usted encontrará que fue donde la gente hirió a algunos para matarlos. Cuando José de Arimatea fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, los soldados se sorprendieron de que él ya había muerto. Pilato se sorprendió de que ya estaba muerto y le dijo a este soldado romano que fuera para asegurarse de que ya estaba muerto y luego le diera su cuerpo a este hombre. El soldado romano golpeó a Cristo con un golpe de muerte cuando él metió la lanza en el vaso. Ahora, en una persona viva y sana, el vaso retiene entre 2 y 3 unidades de sangre. Se trata de un reservorio. Es una reserva de emergencia. Cuando le asustan o se enoja, se contrae. Es un músculo liso que añade esa sangre extra dentro de su circulación para que le dé mayor energía, ayuda a pensar más rápido y todo esto. Pero cuando una persona muere, el vaso se hace flácido y retiene entre 3 y 4 unidades de sangre. La sangre es una mezcla, no es una solución. Una solución puede asentarse en un estanque durante años y seguirá siendo la misma. Una mezcla se separa al salir de su agitación. En el caso de la sangre, cuando el corazón deja de bombearla para que circule, comienza a separar las plaquetas que flotan a la superficie y el suero se mantiene en la parte inferior. Y luego, muy rápidamente, después de eso, se separan y se coagulan. Y usted tiene un coágulo masivo, así que todo esto tenía que suceder de una manera muy oportuna. De lo contrario, no habría fluido la sangre hacia afuera. Habría habido solamente suero, así que Dios arregló todo esto. Y cuando el soldado romano metió su lanza en el costado de Cristo y la sacó, la sangre y el agua se derramaron. De 2 a 3 unidades de sangre, algo así como un cuarto a un cuarto y medio, escurrió a través de esa grieta hasta el asiento de la misericordia. En ese mismo instante, todas las personas que habían muerto bajo el antiguo sistema de sacrificio habían sido compradas por precio. Y tú y yo fuimos comprados por el mismo precio. Ahora hay los que tienen otras opiniones. Bendecimos sus corazones. Todos aprendemos lo que nos enseñan y es difícil renunciar a algo que nos fue enseñado por personas que respetamos y amamos. Pero de todos modos fue la sangre de Cristo en ese asiento de la misericordia lo que cumplió con el pacto. La sombra encontró su realidad, el tipo encontró el antitipo, en todos los casos. Y para mostrar que Dios lo aceptó, toda esta gente salió de la tumba. Ahora, aquellos de ustedes que reciben nuestro boletín probablemente leyeron acerca de la cueva de Macpela, que está a unos 20 kilómetros al sur de aquí. Encontramos que en esta cueva habían 3 grandes criptas funerarias para un hombre y su esposa. Había allí cerámica que data de tiempos de Abraham. No se encontraron dientes, ni pelo, ni huesos, ninguna indicación en absoluto de un cuerpo ahí o del residuo de un cuerpo. Encontramos algunos pedacitos parcialmente deteriorados y fosilizados de las especias que utilizaban. Parece que Abraham, Isaac y Jacob y sus esposas estuvieron entre ellos. Piense en el shock de la gente aquí en esta ciudad que los vio, y lo que me sorprende es que no hay registros fuera de la Biblia de que sucedió esto.
Los gobernantes de las ciudades sin duda hicieron un gran esfuerzo para mantener todo eso en silencio. ¿Cómo sabemos o sospechamos que era la verdadera cueva de Macpela? Dios ha ocultado los lugares reales del conocimiento humano. Todos somos ratas de carga, cargamos un bolsillo lleno de cosas a la vez o ponemos un edificio grande sobre él de manera que usted no puede decir nada al respecto en los años posteriores. Pero Dios no quiso que eso sucediera aquí. Este es el lugar donde Cristo murió. A un centenar de yardas del lugar donde está usted sentado, es donde eso tuvo lugar. Y esta tumba justo aquí es la verdadera de donde Él resucitó. Esta es la entrada al cielo, mis amigos. Jacob, cuando tuvo su sueño, estaba solo un poco más al norte de aquí y tuvo su visión y dijo que vio ángeles ascendiendo y descendiendo. Dijo que este lugar no es otra cosa sino la puerta de entrada al cielo, y te aseguro que eso es lo que es. Este es probablemente el momento más precioso de todos, en mi trabajo de estas cosas que usted ha visto aquí. Yo estaba en Carolina del Norte una tarde o noche y la gente acababa de ver el video y estaban haciendo preguntas y alguien preguntó, ¿acampa cuando está trabajando en estos proyectos? Y yo le dije, no, yo estuve en el ejército donde conocí todos los camping que yo quería y no tengo intención de volver a hacer eso otra vez. Así que nos quedamos en un hotel realmente barato al norte de la puerta de Damasco, en la calle Nablus. Se llama el Hotel Jerusalén. Y un poco después alguien preguntó, ¿y cuándo vas a volver? Y yo dije, a mediados de septiembre. Me reuní con todos mis ayudantes en quien yo sabía que podía confiar y nos fuimos. Cuando nos acercamos al Hotel Jerusalén, allí en los escalones del frente había un doctor que había estado en la audiencia en Hendersonville, Carolina del Norte, sin invitación, sin ser requerido. Y me di cuenta de que había gastado todo ese dinero para llegar allá a trabajar en esto, pero no pude porque este hombre no podía ser de fiar, pues de lo contrario, por lo menos habría preguntado antes de presentarse. Soy muy sensible al asegurarme que Dios está conmigo en todo lo que hago. Estas cosas son muy importantes, amigos. Que nadie trate y use su propia inteligencia y astucia, las cuales, para empezar, no poseemos, para decidir qué hacer y cuándo hacerlo con estas cosas. Así que llegué a la conclusión de que Dios no me podía usar más, que uno de mis errores o lo que sea había sido demasiado y yo ya no estaba en su favor, y que Él no me estaba guiando más o este hombre no se habría presentado así. Así que solo dije una oración. Señor, lo siento, sabía que en primer lugar yo no era digno de hacer estas cosas. Te doy las gracias por permitirme hacer tanto. Y si puedo ser de alguna ayuda a la siguiente persona, voy a estar contento de hacerlo. Nunca he estado más deprimido en mi vida. Y he estado en algunas situaciones bastante deprimentes. Vi el arca del pacto, el asiento de la misericordia y todo eso, y después ya no le era más útil a Dios. No podía continuar. Decidimos limpiar el jardín de la tumba de un montón de basura y material que había acumulado a lo largo de los años. Si quiere ver dónde fue sepultado Cristo, vaya, mire la tumba del jardín. Ahí es el lugar. Y el sitio de la crucifixión está aproximadamente a 80 pies de la tumba del jardín. No voy a decirle más sobre eso hasta que podamos mostrar a usted el video. Pero sea como sea,
yo tenía un ventilador que era una especie de refrigeración y estábamos un poco afuera porque hacía muchísimo calor y el ventilador dejó de funcionar. Así era la miseria, la extrema miseria. El doctor había estado ayudando y cuando el ventilador se descompuso, sacó su almuerzo y se escabulló de nuevo bajo algunos arbustos a mi derecha. Y en la sombra estaba comiendo su almuerzo y yo estaba sentado en el suelo tratando de arreglar este ventilador. No tenía nada para que una persona sobreviva. ¿Alguna vez ha estado en esa situación? De todos modos, oí una voz que decía, Dios te bendiga en lo que estás haciendo aquí. El dueño de esa voz sabía lo que estaba haciendo y me di cuenta por la forma en que él lo dijo. Me sorprendió, pues se suponía que no había ahí nadie que lo supiera. Y levanté la vista. Y allí de pie estaba Jesús. No estaba teniendo un sueño o una visión, porque después el doctor miró hacia arriba y dijo, Ron, ¿cree usted que hemos estado hablando con un ángel? Jesús lucía alto, de cabello oscuro, barba oscura, ojos castaños oscuro, tez más bien brillante para el pelo oscuro y ojos oscuros, y la más amable expresión que he visto en mi vida. Y yo supe que era Jesús. Pero soy un investigador y pensé, voy a hacer algunas preguntas para estar seguro. Así que le dije, Señor, ¿tú vives por aquí? Y él dijo, no. El traje que llevaba era un poco similar a los que los árabes usan hoy en día. No exactamente, porque la ropa era tejida a mano, no tejida a máquina como la de hoy. Y de cualquier forma, él dijo, no. Y entonces le dije, ¿es usted un turista? Y él dijo, no. No sabía qué más preguntarle, así que solo me senté ahí y le miré. Y entonces él dijo, estoy de camino desde Sudáfrica a la Nueva Jerusalén. Recuerden a Jacob, que tuvo un sueño al norte de Jerusalén y vio una escalera y ángeles de Dios subiendo y bajando, y dijo, no es otra cosa que puerta del cielo. Cristo estaba de camino desde Sudáfrica a la Nueva Jerusalén. El profeta dijo que esa era la entrada al cielo. Me quedé sentado allí porque no sabía qué decir. Estaba totalmente mudo. Ni siquiera estaba seguro de estar respirando para entonces. Él volvió a mirarme con esa expresión amable y dijo, Dios te bendiga en lo que estás haciendo aquí. Ese, amigos, fue el más precioso momento de todo esto y el momento más preciado de toda mi vida. Espero que un momento aún más precioso vendrá para todos nosotros cuando podamos mirar esa maravillosa cara y oírle decir, venid, buen siervo y fiel, entra en el reino de tu Señor. Dios ha hecho todo lo divinamente posible para salvarnos, amigos. Por favor, no permitan que Satanás robe esto de usted. Vamos a bajar la cabeza por un momento. Amado Padre Celestial, te damos gracias por lo que has hecho por nosotros. Te damos gracias porque nos amas. No sabemos por qué lo haces, pero lo apreciamos.
te pedimos que por favor bendigas a todos aquí esta noche, porque solo tú eres sabio, poderoso y tienes el cuidado suficiente para hacerlo. Haz de nosotros siervos fieles, diligentes, humildes, leales y veraces. Ayúdanos a levantar a Jesús de tal manera que los demás se sientan atraídos por Él y se salven. Y por favor, no permitas que nadie se pierda y puedes utilizarnos en cualquier forma para ayudarlos a que se acerquen a ti y sean salvos. Te ruego en el nombre de Jesús y por su preciosa sangre.